En el rincón emocional de Weibo vi los comentarios de la cuenta secreta de mi esposa. Perdí a él desde entonces, todos mis amantes se parecen a él. El exnovio de mi esposa regresó al país con su hija de 5 años y ella inmediatamente me borró de su mente. Más tarde supe que incluso los regalos de cumpleaños que me hacía cada año eran cosas que su exnovio no había querido. Propuse el divorcio, mi esposa frunció el ceño. No te he tomado como sustituto, en lugar de mi esposo solo será tuyo. Sonreí, pero tampoco quiero recoger lo que otros no quisieron. Uno no esperaba ver los comentarios de la cuenta secreta de mi esposa bajo el post de desahogo emocional en Weibo. Lo perdí y desde entonces todos los chicos con los que salgo son delgados, altos, usan gafas y tienen una sonrisa con ojos como medias lunas. El día antes de la boda le llamé. Si me hubiera dicho que me amaba habría huido de la ceremonia al instante. Ya no hay vuelta atrás, su hija ya está a punto de entrar al jardín de infantes. Entre los comentarios, además de los lamentos por su amor trágico, vi también surgieron dudas. Si la hija de tu primer amor ya es tan grande y tú también estás casada, ¿aún guardas rencor después de todos estos años? ¿Acaso quieres ponerle los cuernos a tu marido? Mis dedos se detuvieron un momento antes de seguir deslizándose. Julia respondió: estoy intentando amarlo. No sabía a qué se refería Julia con eso de intentar. En nuestro 4º año de matrimonio, Julia, que nunca había hecho labores domésticas, me preparó una mesa llena de platillos. Ella se acurrucó en mis brazos y dijo suavemente: cariño, cada año a partir de ahora celebraré tu cumpleaños contigo. Déjame darte un bebé, los 3 juntos seremos una familia feliz. Al día siguiente Andrew regresó a su país y Julia no volvió a casa en toda la noche. La razón por la que Andrew regresó a su país fue la muerte inesperada de su esposa, la heredera del conglomerado. Sus hijastros se repartieron la herencia y sin piedad lo echaron del juego, incluyendo a esa niña de apenas 5 años a quien también enviaron de regreso al país. Los gemelos de diamante que Julia me regaló en mi cumpleaños aún están en mis puños. Pero ella misma, apoyando a Andrew, se encontró inesperadamente con mi mirada. Andrés llevaba unas gafas de montura dorada con un aire distinguido. Tomás, no pienses mal, Julia me estaba ayudando anoche. Julia lo interrumpió: no hace falta explicar, Cillian no es de esos celosos. Bien, se sonrieron el uno al otro como si nadie más existiera. Cuando Andrew subió lentamente las escaleras, Julia pareció recordar de repente mi presencia y se acercó a mí. Anoche fue una emergencia, Andrew tuvo una hemorragia estomacal y su hija tuvo fiebre alta. De repente no había nadie más para ayudar, así que tuve que cuidarlos. Ella tomó mi mano con naturalidad. Cariño, no estás enojado, ¿verdad? Pero yo la aparté y saqué un pañuelo para limpiarme la mano. Julia se quedó paralizada con el rostro descompuesto. Tomás, ¿qué quieres decir? No te lo he explicado ya. Andrew y yo no tenemos nada. Divorciémonos. La expresión en el rostro de Julia quedó completamente en blanco por un instante, como si no pudiera entender en absoluto por qué había pronunciado esas palabras. Tomás, estas cosas no se dicen así a la ligera. Bueno, anoche me equivoqué, debería habértelo dicho a tiempo, pero de verdad no hay nada entre Andrew y yo. Sonreí. Julia, vi tu cuenta secreta de Weibo, qué casualidad. No. Siempre supe de la existencia de esa cuenta, pero respeté su pasado y su privacidad, nunca la investigué. Esa noche seguí los comentarios y vi cada palabra, cada foto, todas contando lo intenso que fue su romance con Andrew. Siempre pensé que esta cuenta había quedado abandonada después de que la familia Chu quebrara y Andrew la abandonara para irse al extranjero. Pero para mi sorpresa la última actualización era de hace apenas un mes. Julia había publicado una foto del paisaje nocturno de Disney con el pie de foto: otra vez me acuerdo de ti después de tantos años, aún no puedo olvidarte, soy ridícula. Le dije: Julia, no hace falta que sigas esforzándote por amarme, ya no lo quiero, divorciémonos. 3. Amar a alguien nunca ha requerido esfuerzo. Fue amor a primera vista con Julia. Cuando la conocí, Julia ya había pasado de ser la consentida a enfrentar rechazos y desprecios. Yo estaba emprendiendo y el salario que pedía Julia no era bajo, pero aún así la contraté. Un amigo que sabía del asunto se burló de mí: no estarás interesado en ella, ¿verdad? La señorita Chu es ciertamente hermosa, pero tiene muchas deudas. Si piensas en casarte con alguien así, evalúa bien tu patrimonio. Pero en ese momento no pensé tanto, solo quería pagar mi deuda a mi manera. Le dije: de todos modos nunca me amaste, solo te casaste conmigo porque tu madre te lo pidió. Fui egoísta al atraparte en este matrimonio. Ahora que él también está soltero, ¿no sería mejor que ambos enfrentáramos nuestros verdaderos sentimientos? Pero Julia lo negó sin pensarlo ni un segundo. No eres tú quien ya no me ama, sino porque quieres divorciarte por algo tan trivial. Julia respondió con irritación: si antes guardaba resentimiento hacia Andrew, pero eso es cosa del pasado, lo que publiqué fue solo un momento de emoción nocturna, ya pasó, porque te aferras a eso. Quizás esa noche mi corazón ya había sufrido demasiado. En ese momento incluso pude preguntarle con calma: solo cosa del pasado, Julia, ¿puedes decirme si en todos estos años de relación y matrimonio hubo algún momento en que en tu corazón yo estuviera por encima de Andrew? Julia abrió la boca pero no pronunció ni una palabra. Me reí con sarcasmo: Julia, incluso los regalos de cumpleaños que me diste eran cosas que él no quiso. 4. Todavía recuerdo aquel día de mi cumpleaños hace tantos años. Después de terminar mi trabajo pedí un pequeño pastel pensando en celebrar solo. Pero en la entrada de la empresa me encontré con Julia. Llegaba cubierta de polvo del camino con la mirada agotada. Pensé que le había ocurrido algo y tras reflexionar un momento la llevé a sentarse en el jardín de abajo, saqué el pastelito y lo partí en 2. El abuelo decía que comer algo dulce alegra el corazón. Julia se rió sin piedad: Tomás, aprendiste tus técnicas de conquista en Taiwán. En ese momento avergonzado solo pude responder con evasivas. Más tarde supe que Julia se reía porque hablaba como en los viejos dramas idol de Taiwán.
Soy un huérfano adoptado por mi abuelo, aunque me quiere mucho no puedo chuparle la sangre con tranquilidad. Aunque más tarde la familia Chu me ayudó económicamente, desde pequeña aprendí que debía ganarme el pan con mi propio esfuerzo. Aparte de asistir a clases y dormir las pocas horas que podía, pasaba el tiempo corriendo de un trabajo a otro. Tampoco tenía tiempo para ver los dramas idol taiwaneses que Julia mencionaba. Cuando Julia se enteró de que ese día era mi cumpleaños, primero se quedó paralizada. Luego me entregó una caja de regalo exquisita y con actitud orgullosa me amenazó: si no lo quieres lo tiro. Dentro había una corbata. El primer año que nos conocimos, Julia por casualidad celebró mi cumpleaños conmigo. Pensé que sería el comienzo de nuestro romance, pero durante los años siguientes siempre encontró alguna excusa para no acompañarme. Sin embargo, al día siguiente de mi cumpleaños nunca faltaba su regalo de compensación. Hasta que aquella noche vi las fotos de esos mismos regalos apareciendo una y otra vez en la cuenta secreta de Weibo de Julia. Eran regalos que había comprado para Andrew. No podía olvidarlo, pero el orgullo de mujer no le permitía ir a pedirle que volvieran. Cada 12 de julio la repentina desaparición de Julia se debía a que viajaba al extranjero. Necesitaba ver con sus propios ojos desde lejos cómo estaba Andrew para sentirse tranquila. 5. Julia, nerviosa, se arrancaba las uñas postizas mientras repetía: no es lo que piensas, déjame explicarte. Yo esperaba con paciencia, pero ella no lograba dar una razón convincente. También cierto, ella solo me estaba dando como una limosna los regalos que no había podido entregar una vez que se sintió segura. Y yo, completamente engañado, me conmoví profundamente. En el primer año de mi matrimonio con Julia me hice cargo de la empresa de la familia Chu, que ya estaba paralizada, y poco a poco logré resucitar a los Chu. Las revistas me llamaron genio comercial diciendo que devolvía una gota de bondad con un manantial de gratitud. Solo yo sabía que no solo lo hacía por gratitud, sino también por la chica que amaba profundamente. Finalmente Julia encontró una excusa: si has leído mi Weibo deberías entender que antes de ti buscaba consuelo en chicos que se parecían a Andrew, pero tú no te pareces en nada a él. La que había cometido el error parecía ser la ofendida, con los ojos enrojecidos. Nunca te he usado como sustituto, incluso si me equivoqué antes. No lo acordamos. En tu cumpleaños te daré un bebé y los 3 viviremos felices como familia. Entonces, ¿por qué seguías en contacto con Andrew a mis espaldas, incluso si realmente no tienen nada que ocultar? Julia, eres una adulta, no entiendes las apariencias entre un hombre y una mujer solteros. Si Julia me hubiera llamado para que lo manejara, o al menos me lo hubiera dicho con anticipación, quizás no me habría derrumbado tanto. Además, ¿te atreverías a jurar que realmente no tienes nada que reprocharte? Sonreí con amargura bajo su mirada culpable. Me haces sentir como si nunca te hubiera tenido realmente. Cada vez que Andrew aparece estoy destinado a perder. 6. En ese momento Andrew bajó de nuevo. Actuó como si nada hubiera pasado, disculpándose conmigo con palabras sinceras y cargando toda la culpa sobre sí mismo. Lo siento, Thomas, he estado demasiado tiempo en el extranjero, mis costumbres son diferentes, además anoche todo se acumuló. Julia siempre ha dependido de mí y al verme en problemas se olvidó de todo. Me disculpo en su nombre. Volvió a mirar a Julia. Julia, llevas tantos años casada con Thomas. Di algunas palabras suaves. ¿Qué pareja guarda rencores de un día para otro? Entre líneas todo insinuaba que él y Julia tenían una relación muy cercana, además de fingir ser un pacificador, como si no fuera él la chispa que encendió todo. Le sonreí y Andrew puso una expresión del alumno es enseñable. Al segundo siguiente mi puño se estrelló contra su rostro. Andrew, gritó Julia corriendo hacia él para revisar sus heridas y luego me lanzó una mirada furiosa. ¿Qué has hecho? El lado izquierdo de la cara de Andrew se hinchó de inmediato por el golpe, con una mirada feroz, pero al instante al mirar a Julia se transformó en una expresión de resignación y generosidad. Julia, no culpes a Thomas, déjalo que se desahogue ahí. Yo me estiré las muñecas sin darle mayor importancia. En el extranjero tampoco es costumbre aprovecharse de mujeres casadas para que te cuiden. Andrew, guarda esas artimañas de hombre interesado. A Julia y a las mujeres adineradas que buscas les funcionará, pero conmigo no. Al escucharlo de mujeres adineradas, una sombra de resentimiento cruzó por los ojos de Andrew. Julia incomprensiblemente seguía defendiéndolo. Sé que odias a Andrew, pero ¿por qué tienes que difamarlo? Mordiéndose el labio añadió, he conocido a Eva, ella y Andrew se aman de verdad, no es esa relación sórdida que describes. Si tienes algún problema dirígete a mí, los muertos ya descansan, no hables así. No tenía ganas de seguir discutiendo, así que me fui directamente. Después de resolver los asuntos de la empresa, cuando llegué a casa por la noche apenas encendí la luz y vi a Julia sentada en el sofá. Sus ojos estaban hinchados y rojos como si acabara de llorar. Fue la primera vez que no me apresuré a consolarla de inmediato. Mis pies parecían haber echado raíces en el suelo y el silencio llenó la habitación hasta que Julia fue la primera en hablar. No voy a aceptar el divorcio. Con la cabeza gacha siguió hablando como para sí misma. Antes me equivoqué, pero para tu cumpleaños ya había tomado una decisión. Fue solo la costumbre lo que me hizo perder el control al enfrentarme a Andrew. Realmente ya no tengo ningún sentimiento por él, solo quiero vivir en paz. Tomás, sé muy bien lo bueno que has sido conmigo. Fue en tus manos que la empresa Chu resurgió. Me amas tanto que hasta recuerdas mi ciclo menstrual mejor que yo todos estos años, aunque no quise tener hijos nunca me presionaste. Finalmente alzó la vista con los ojos nuevamente llenos de lágrimas. No me divorciaré, el lugar de mi esposo solo puede ser tuyo y lo olvidaste. Le prometiste a mi madre que me cuidarías toda la vida. Tomás, vas a echarte atrás. 7. Huí despavorido. La responsabilidad, el amor, la dignidad, todas estas cosas contradictorias y complejas me asfixiaban. Cuando me di cuenta ya estaba en el coche dirigiéndome al hospital. Desde que mi abuelo enfermó siempre ha estado ingresado en este hospital.
Al verme primero gritó un nombre desconocido y luego exigió comida. Justo cuando la enfermera me informaba sobre su estado de repente recuperó la lucidez. Cillian me llamó al volverme, vi sus ojos llenos de ternura. Viniste a verme porque estás solo donde está Julia. Me quedé sin palabras. El abuelo, como si no lo notara, me pidió que lo llevara a tomar el sol. El aire junto al lago era muy fresco y mi corazón se fue calmando poco a poco. Fue entonces cuando el abuelo dijo: a ti siempre te gustó mucho Julia, deben cuidar su relación. Cillian, no guardes todo dentro, sé valiente y lucha por tu felicidad. Me quedé atónito. La mano del abuelo, arrugada como la corteza de un árbol seco, tomó la mía. Era un poco áspera pero muy cálida. Julia solo está malcriada. La última vez que viajaste vino a verme sola y me dijo que recordaba cada una de tus atenciones, que no te defraudaría. Con sumo cuidado empujé al abuelo dormido de vuelta a su habitación y justo cuando me disponía a irme el médico me detuvo. ¿Qué ha decidido Thomas sobre el tratamiento que mencionamos la última vez? Si optamos por la cirugía la tasa de fracaso es muy alta. Con tratamiento conservador el anciano podría vivir algunos años más. Me senté solo en el auto durante mucho tiempo revisando una y otra vez las fotos y vídeos que había tomado con mi abuelo. Al abrir la puerta de casa la cálida luz parecía provenir de otro mundo. Julia llevaba un delantal y guantes para el calor sosteniendo una olla de sopa que estaba a punto de colocar sobre la mesa. Al verme perdió el control y soltó un grito como si se hubiera quemado dejando caer la olla bruscamente. El aroma del caldo de pollo se esparció por toda la habitación acompañado del sonido de la porcelana rompiéndose. Instintivamente corrí a buscar el botiquín, tomé su mano para revisar las heridas. Julia bajó la cabeza y dijo con tono desanimado: lo siento Cillian, soy tan torpe. Apreté los labios mientras la atendía por la quemadura. Cuando terminé finalmente dejé escapar un largo suspiro para aliviar la opresión en mi pecho. Julia suavizó su voz: aprenderé a ser una buena esposa. El abuelo dijo que lo que siempre anhelaste fue una familia cálida. Eres una joven de alcurnia, incluso si te casas conmigo no necesitas hacer estas cosas, deja que la empleada las haga. Con su otra mano, que no estaba lastimada, tomó la mía y entrelazó nuestros dedos. Me miró a los ojos: Cillian, puedes confiar en mí una última vez, esforcémonos, quizá pronto tengamos un bebé, esta vez seamos padres responsables, hagamos feliz a nuestro hijo. De acuerdo. Reconozco que en este momento mi corazón se ha ablandado de nuevo. Después de amar a Julia durante tantos años, este sentimiento no es algo que pueda abandonar así como así. Además, se lo prometí a mi suegra. A los pocos meses de que Julia entrara en mi empresa emergente se dio cuenta tarde de que su salario era un 3 más alto que el de sus colegas. Me mostró su recibo de sueldo y bajo su insistente interrogatorio le confesé que había recibido ayuda de la Fundación Benéfica Chu para estudiantes necesitados. En ese momento Julia tuvo una expresión complicada. Mucha gente se conforma con no echarte tierra encima, pero nunca pensé que existieran buenos samaritanos como tú dispuestos a ayudarme, jaja. Pasado un tiempo misteriosamente me dijo que me llevaría a un lugar. Fue entonces cuando supe que iba a visitar a su madre en el asilo. Después de la bancarrota, el padre de Chu no pudo soportar la presión y se suicidó. La madre de Chu también cayó en una profunda depresión y su salud se fue deteriorando poco a poco. Julia además tenía que pagar los altos costos del asilo de su madre, por lo que su situación económica era extremadamente ajustada. La joven señorita que antes flotaba altiva en las nubes de pronto cayó en el fango. No supe qué decir, simplemente pagué en silencio sus gastos por un año. Cuando Julia se enteró arrojó un sobre lleno de efectivo sobre mi escritorio. Thomas, te llevé a ver a mi madre solo porque quería a alguien con quien compartir el calor, no para aprovecharme de ti como un tonto. Torpemente expliqué que solo quería corresponder de alguna manera a la familia Chu. Julia me miró fijamente durante un largo rato y de repente se echó a reír. Thomas, no estarás enamorado de mí, ¿verdad? 9 De manera natural Julia y yo nos fuimos acercando cada vez más. Más tarde, cuando la madre de Chu enfermó gravemente, me encomendó solemnemente el cuidado de Julia. El día que la enterraron Julia no lloró ni habló. Solo en plena noche de repente se abalanzó sobre mí y lloró hasta quedarse sin voz. Me dijo: Tomás, solo me quedas tú. En ese momento pensé que quizás el resto de mi vida estaría dispuesto a cruzar fuego y agua, a dar 1000 vidas si fuera necesario por una chica llamada Julia. La Julia frente a mí seguía esperando ansiosamente mi respuesta. Tras un largo silencio asentí con la cabeza. Chu Enterprises estaba negociando una importante colaboración. Si se concretaba podrían recuperarse nuevamente con o sin Thomas, siempre que no hubiera imprevistos las cosas podrían seguir funcionando bien. Dije: hasta que el caso se resuelva ambos nos daremos una última oportunidad. Si Julia y yo estábamos destinados a separarnos, de todos modos al menos habré pagado mi deuda de gratitud con la familia Chu. Si durante este tiempo Julia logra demostrarme de verdad su amor, entonces estoy dispuesto a perdonarla por última vez. Durante casi medio mes Julia lo cumplió completamente, con su corazón y mirada puestos solo en mí. Si ignoramos todas las miserias detrás, incluso parecíamos haber vuelto a esos primeros días de enamoramiento tan dulces. Pasó otra semana y apenas crucé la puerta de la empresa noté las expresiones extrañas de mis subordinados. Al abrir la puerta de mi oficina todo dentro parecía arrasado por un huracán, un completo desastre. La asistente estaba pálida. Señor Thomas, le envié un mensaje. Fue la señorita quien trajo a una niña a jugar y luego. A un lado se escuchaban risas y alegría provenientes de la oficina de Julia. Mantuve mi última pizca de cordura. La puerta de la oficina se abrió y allí estaban Julia, Andrew y una niña pequeña que jugaba con unos documentos como si fueran aviones, todos riendo con gran felicidad. Al verme una expresión fugaz de culpa cruzó el rostro de Julia. Cillian, ya he llamado a alguien para que suba enseguida, dejaremos tu oficina como estaba.
Estoy furioso, Julia, estás loca. En mi oficina hay tantos documentos importantes y dejas que una niña pequeña entre a jugar. Julia, consciente de su error, aún intenta defenderse. Lily solo tiene 5 años, no entiende de esas cosas. Y si convierte los documentos importantes en aviones de papel para jugar, sabes las graves consecuencias que tendría. Estos años realmente he consentido demasiado a Julia. Incluso después de inscribirla en un programa de MBA y llevarla a la empresa para enseñarle personalmente los negocios, ella no mostraba el más mínimo interés en aprender. Hasta ahora ni siquiera se da cuenta de la gravedad de que alguien entre sin permiso en la oficina del director general. Andrew volvió a mostrar esa sonrisa suya y comenzó disculpándose. Todo es culpa mía. La empleada doméstica se tomó un día libre, así que tuve que traer a Lily, pero apenas llegué al trabajo me puse muy ocupado y por un momento la perdí de vista. Lo siento, Thomas. Rápidamente capté la información clave en sus palabras que dijiste sobre ir a trabajar. Andrew sonrió con aire de satisfacción y giró la placa sobre su escritorio. Decía Andrew, vicepresidente ejecutivo. 11. Volví a mirar a Julia. Estás realmente loca, no me consultaste ni una vez y lo nombraste vicepresidente. Al principio Julia intentó explicármelo. Andrew también se graduó de una prestigiosa universidad en el extranjero, tiene la capacidad, acaba de regresar al país y no ha encontrado un trabajo adecuado justo ahora. Estamos muy ocupados, así que pensé que podía venir a ayudarte. La interrumpí directamente. Tú también sabes en qué momento crítico nos encontramos. Incluso si es tu pariente de sangre debemos considerar si es un espía comercial. Todos los cambios de personal de alto nivel que no hayan pasado por mí son inválidos. Los asistentes y demás estaban mirando. Julia, al ser confrontada así por mí, no pudo disimular su incomodidad. Thomas, todo tiene que pasar por tu aprobación. ¿No recuerdas que el 7 de las acciones de Chu están en mis manos? Yo soy la hija de George. ¿Acaso pretendes que la empresa Chu lleve tu apellido? Esas palabras fueron un golpe brutal al corazón. Todos estos años, aparte de recibir los dividendos y salarios que me correspondían, toda la empresa Chu escrita en el acuerdo prenupcial de nombre y de hecho pertenecía a Julia. Hasta Julia se arrepintió en cuanto lo dijo. Cillian, no me refiero a eso. No digas más. La hija de Andrew sintió la tensión y rompió a llorar. El ruido me martilleaba la cabeza. Si de verdad crees que te equivocaste, dile que se largue lo más lejos posible. Julia frunció el ceño. ¿Es que no puedes tolerar ni a un padre soltero con un hijo, o es que todavía no me crees y piensas que lo contraté porque quiero algo con Andrew? No paras de decir que no es eso lo que piensas, pero todo lo que haces demuestra lo contrario. Te lo pregunto directamente, incluso si es por el bien de Chu Enterprises, insistes en que se quede como tu supuesto vicepresidente. Julia también se enfadó mientras hablaba y me replicó directamente, y que si es así, esta es mi empresa y yo decido. Vale, respondí con una risa amarga por la ira. Si él no se va, me voy yo. Julia me miró con incredulidad. Thomas, ¿me estás amenazando? Pues vete, no creo que Chu Enterprises deje de funcionar sin ti. 12. Regresé a mi oficina para recoger mis pertenencias personales mientras mi asistente me seguía intentando convencerme de no desquitarme con Julia. Un hombre como yo no está para desquites, simplemente estoy cansado. Incontables noches hasta el amanecer me inclinaba sobre mi escritorio trabajando agotado hasta que mi informe médico estaba lleno de problemas, entregando todo por Julia, por Chu Corporation, por amor, por gratitud. Logré resultados que fueron tomados como casos clásicos para análisis y al final solo recibí una frase: Chu Corporation puede seguir adelante sin mí. Julia salió corriendo tras mí y me detuvo en el estacionamiento subterráneo. Tienes que ser tan mezquino. No quise decir ni una palabra. Julia me lanzó una mirada llena de odio. No te arrepentirás. Apenas ella se había ido, llegó otra persona. Era Andrew con aire de vencedor. Me sonrió. Thomas, no está mal que reconozcas la realidad pronto. Su mirada me recorrió con desdén. Después de todo, Julia y yo somos del mismo mundo. Los trámites de divorcio que se habían suspendido por un tiempo volvieron a estar sobre la mesa. Ya he tomado la decisión de abandonar el clan Chu, así que ese acuerdo naturalmente puede anularse. Me mudé de la casa que compartía con Julia y varios cazatalentos. Al enterarse de la noticia me han ofrecido oportunidades laborales. Solo quiero tomarme un descanso por un tiempo. Estoy demasiado cansado. Julia debe haber visto los papeles del divorcio sobre la mesa y no ha parado de llamarme insistentemente. También preguntó a varios amigos en común sobre mi dirección actual. Me molestó tanto que la bloqueé. Una tarde, justo cuando volvía de correr el hospital, me llamó de repente. Cuando llegué jadeando, mi abuelo ya estaba en la unidad de cuidados intensivos. Estaba completamente desorientado y en ese momento un hombre de estatura imponente no pudo evitar que se le enrojecieran los ojos. Yo, que siempre había sido materialista, incluso rogué en mi corazón a todas las deidades del cielo que protegieran a mi abuelo y lo mantuvieran a salvo. No podía permitirme perder a mi abuelo. Pero el cielo no cumplió con los deseos humanos. Mi abuelo tuvo un breve momento de lucidez, pero la enfermera a su lado tenía una expresión de profunda tristeza. Esta escena la había experimentado antes cuando la madre de Chu me confió a Julia. El abuelo tomó mi mano y habló sin parar mientras yo asentía con un nudo en la garganta. De pronto su mirada se volvió ansiosa y recorrió el lugar. ¿Dónde está Julia? ¿Dónde está mi nuera? Quiero hablarle un par de palabras. 13. Con torpeza saqué a Julia de la lista negra y le marqué. En cuestión de segundos la llamada fue contestada. Acababa de abrir la boca para hablar cuando escuché la fría voz de Julia: que para que me desbloqueas, me bloqueas cuando quieres y me llamas cuando se te antoja. ¿Acaso todavía me consideras tu esposa? Al hablar no pude contener el nudo en la garganta. El abuelo está muy mal, quiere verte, ven al hospital lo antes posible. El otro lado del teléfono guardó silencio. Creí que Julia ya se estaría preparando para venir, pero en su lugar escuché su risa burlona. ¿Qué pasa, Thomas? Tan orgulloso que ni para reconciliarte puedes inventar una excusa mejor que esta.
La risa alegre de la niña resonó al otro lado del teléfono y también escuché la voz de Andrew llamándola para que fuera a comer. Julia respondió mientras antes de que colgara me apresuré a decir no te estoy mintiendo Julia, puedo hacerte una videollamada ahora mismo, te lo suplico, el abuelo realmente no puede esperar más, te ruego que vengas al hospital. La voz de Julia finalmente se tornó seria. Voy para allá ahora mismo. Esperé hasta que el abuelo empezó a hacer sonidos guturales, agarró mi mano con fuerza y finalmente cerró los ojos lentamente, pero Julia nunca llegó. Me senté en el suelo del pasillo del hospital hasta que una figura corrió hacia mí. Julia se agachó frente a mí con una expresión de incredulidad. Cillian, no lo esperaba, no pensé que sería tan rápido. ¿Por qué viniste tan tarde? Julia parecía tener dificultades para hablar. Lily de repente tuvo un dolor de estómago y no me dejaba ir, así que no tuve más remedio que llevarla con Andrew al hospital infantil. Incluso me sentía algo entumecido. Lily tiene a su propio padre acompañándola y mi abuelo, su último deseo antes de morir era decirte una última palabra. Me reí, pero probablemente mi expresión era más triste que alegre. Julia, es que no tienes corazón, aunque yo te haya molestado. ¿Qué culpa tiene mi abuelo? No importa lo que pase, siempre que se trate de Andrew vas a dejar mis asuntos en último lugar. Julia permaneció en silencio. Finalmente murmuré, Julia, divorciémonos, realmente no quiero seguir desgastándome contigo, no me llevaré ni un papel de las cosas de Chu. Si aún no estás satisfecha puedo irme con lo puesto, de acuerdo. 14. Las lágrimas de Julia cayeron a borbotones. Fui yo quien te falló, yo acepto. El día que enterraron al abuelo Julia también vino. Directamente le pedí a un amigo que la detuviera afuera. Ella se quedó parada afuera como una estatua sin moverse en todo ese tiempo. Aparte de mi propia empresa, realmente lo logré, no tomé ni un centavo de las cosas de la familia Chu. El día que salimos de la oficina de registro civil, Andrew estaba esperando afuera con Lily. Lily se abalanzó directamente sobre Julia levantando la cara. Tía, ahora estás soltera, puedo pedirle a papá que te conquiste, quiero que seas mi nueva mamá. Julia echó un vistazo a mi expresión, pero con firmeza y lentitud apartó a Lily. Andrew vaciló. Julia, tú. Julia dijo con firmeza, lo siento Andrew, aunque es demasiado tarde y muchas cosas ya no tienen remedio, realmente lo he pensado bien, nunca podremos volver a lo que éramos, la persona que realmente amo es Cillian. Noté que su mirada volvía a posarse en mí al no recibir respuesta, pareció decepcionada. Ya te recomendé a los cazatalentos para el puesto de vicepresidente ejecutivo, quiero recuperarlo. Andrew quedó profundamente conmocionado. Julia, ¿por qué dices esto ahora? ¿No te divorciaste de ese tal Ye para volver conmigo? Julia negó con la cabeza. Todo es culpa mía, me aferré a los buenos recuerdos del pasado y me negué a seguir adelante, pero Andrew, fuiste tú quien me abandonó cuando más te necesitaba, quien realmente me sacó del abismo fue Cillian. El rostro de Andrew se ensombreció aún más. ¿Es que te molesta que tenga un hijo? Lily parecía confundida. ¿Acaso Lily no es adorable? ¿Cómo podría la tía Julia despreciar a Lily? Julia seguía negando con la cabeza. Eric me ha enviado muchas cosas, incluyendo cómo conociste a la hermana Eva. El rostro de Andrew se oscureció por completo. Eric es el nombre del hijo mayor de esa adinerada magnate estadounidense. Aunque no sé qué es ese algo, estoy segura de que debe ser extraordinario. Por primera vez Andrew no pudo mantener su falsa elegancia y se marchó furioso. Después de que Andrew se fuera, Julia sonrió con ironía. Fui demasiado tonta, tontamente enamorada de aquella sombra de mi juventud, pero él ya cambió, me abandonó para casarse con Eva por dinero y fama. Ahora que la familia Chu ha resurgido, viene a intentar conquistarme de nuevo. Ja. Su mirada estaba llena de amargura. Fui demasiado estúpida, lo que realmente merecía mi aprecio lo traté como basura. 15. No volví a bloquear a Julia, así que me enviaba un montón de mensajes todos los días. Antes mis amigos me llamaban burlonamente el marido perfecto de las 24 virtudes filiales. Cada gesto rutinario de preocupación de Julia lo recibía como un dulce maná. La secretaria dijo que Julia llevaba todos los días una sopa que ella misma había preparado a la recepción. Esperaba mucho tiempo abajo y finalmente se iba con desaliento. Me envió fotos de sus manos quemadas, pero mi corazón ya no sintió ninguna emoción. El día en que Julia finalmente no pudo resistirse y insistió en verme, ocurrió un gran incidente. La empresa Chu enfrentó una enorme crisis. La cooperación que antes avanzaba de manera constante se vino abajo por completo cuando los secretos fueron vendidos a la empresa rival. Cuando llueve diluvia. Los competidores, como si fueran adivinos, interceptaron varios proyectos importantes uno tras otro. Un proyecto que Andrew había negociado antes de irse siguió adelante porque Julia no dio su aprobación y los subordinados no se atrevieron a tomar decisiones por su cuenta. El resultado fue un desastre. Cuando Julia me vio estaba mucho más delgada, con el rostro pálido y un tono de voz sombrío. Cillian, te lo ruego, ayúdame por última vez, no puedes soportar ver que Chu, en el que has invertido tanto esfuerzo, vuelva a derrumbarse, ¿verdad? Sacudí la cabeza. Lo hecho está, no hay nada que pueda hacer. Julia se sostuvo la frente con una sonrisa amarga. Olvídalo, lo sé, me odias, no debería haber venido. Dije, efectivamente, no te ayudaré. Chu nunca tuvo nada que ver conmigo desde el principio hasta el final. Además, levanté el teléfono hacia ella. ¿Es que no has visto las noticias o es que Lao Liu y los demás no te han avisado? La noticia recién publicada decía claramente: gran crisis en el grupo Chu. Director afirma haber denunciado a la policía. El espía industrial resulta ser el primer amor de la señorita Chu. Julia lo miraba atónita, como si de repente no supiera leer. Julia tenía razón, antes era un buenazo con un sentido de responsabilidad demasiado pesado. He decidido cambiar, así que me levanté y me fui. No le dije ni una palabra más. El grupo Chu quedó gravemente debilitado, incapaz de ocuparse de sí mismo, y otros competidores, como tiburones que huelen sangre, se apresuraron a intentar sacar provecho.
Antiguos colegas y subordinados vinieron a suplicarme que regresara. Rechacé todo. Julia me envió un mensaje por WeChat. Parece que he vuelto a la época en que mi padre acababa de morir. No tengo a nadie en quien apoyarme. Pero Julia, ¿alguna vez lo tuviste? Fue tu propia mano la que lo dejó lleno de heridas y lo alejó. Al ver que Julia no estaba dispuesta a aceptarlo de nuevo, Andrew simplemente abandonó las pretensiones y aceptó un soborno millonario de la empresa rival para ayudar a derribar a Chu. Y luego huyó con el dinero. Sin embargo, no todos en la familia Chu eran tontos. Después de denunciarlo a la policía, Andrew fue capturado por la Interpol en un vuelo con escala a un pequeño país europeo gracias a la ayuda de Eric y otros. Fue deportado a su país de origen y acusado del delito de violación de secretos comerciales. El asunto de la familia Chu, debido a su naturaleza escandalosa y dramática, se volvió viral durante mucho tiempo en la mayor plataforma de redes sociales del país. Todavía recuerdo cuando el profesor usó el resurgimiento de la familia Chu como un caso clásico en clase. Nunca imaginé que fuera tan complicado detrás de escena. El chico pobre trabaja para la chica rica sin pedir ni una acción, pero la chica rica está desesperada por ser la madrastra de otro. TSK. La familia Chu se merece lo que les ha pasado. Sin la capacidad adecuada, algunas cosas simplemente no se pueden conservar. Los talentosos brillan sin importar las circunstancias. Thomas pasó de ser huérfano a donde está ahora, paso a paso, con los pies en la tierra. Todos deberíamos apoyar más a la propia empresa de Thomas. Lástima que se equivocó de persona. Solo demuestra que el amor sincero rara vez perdura. Julia, siempre tan altiva, no pudo soportar las burlas constantes en internet y terminó enviando cartas de abogado a más de una docena de usuarios. Pero los internautas tampoco se asustan fácilmente, al contrario, sus palabras se volvieron aún más incisivas. Un antiguo subordinado me contó que Julia estaba desbordada y había ido a la oficina varias veces borracha. Parecía que bebía para ahogar las penas, pero terminó desarrollando un problema de alcoholismo. Una noche tarde Julia me llamó completamente ebria. Fui yo quien arruinó el esfuerzo de mi padre, fui yo quien destruyó nuestro matrimonio. Ella sollozó desconsoladamente. Cillian, tú también me abandonas, no me queda nada. Con paciencia le dije, no soy psicólogo, no necesitas decirme estas cosas. Para mi sorpresa, Julia borracha volvió a decir, Cillian, ¿qué tal si nos volvemos a casar? Te dije que el lugar de mi esposo solo sería tuyo. Me reí. Julia, no recojo basura. A estas alturas mantener su información de contacto solo resultaba incómodo. No necesitaba preocuparme por los Chu, así que me concentré en administrar la primera empresa que había establecido bajo mi nombre. Tenía una excelente reputación en la industria, todos estaban dispuestos a trabajar conmigo y con tantos años de experiencia mi propia empresa crecía cada vez más. El negocio prosperaba y poco a poco fui abriendo mi corazón. Conocí a una chica completamente diferente a Julia, era una antigua compañera de estudios. Ella discutía conmigo por el bien de la empresa y cuando no podía asistir a reuniones por mis problemas estomacales luchaba en mi lugar y ganaba batallas brillantes. Ella brillaba llena de entusiasmo, con una sonrisa cautivadora en los labios. Me esfuerzo por seguir el ritmo de Thomas. Nunca quise ser una flor de invernadero cuidadosamente protegida, sino un árbol gigante que pueda estar a tu lado y resistir juntos las tormentas. 3 años después me volví a casar. Un día antes de mi boda, mientras compartía recuerdos con un viejo amigo, escuché noticias de Julia después de mucho tiempo. En los comentarios, además de un montón de expresiones de tristeza por su amor, también hubo quienes cuestionaron. Esta vez por fin se convirtió en madrastra. Los hijos de los ricos tampoco son manejables. Ella quedó embarazada, pero accidentalmente se cayó por las escaleras y perdió al bebé. Ya no podía tener hijos. Me miró con cautela. Escuché que ese magnate anda buscando otra amante afuera. Julia no ha logrado superar su alcoholismo. A veces cuando bebe demasiado llora y grita tu nombre entre lágrimas. No me digas eso. Esta maldita relación mejor no mencionarla. Me doy la vuelta y mi prometida, aún con su traje de trabajo, camina hacia mí con paso decidido. Yo también voy a tener mi nueva vida. Lo pasado pasado está. Fin.